Dale, gracias. Muy bien, amigos del canal, estamos en una nueva entrevista, esta vez con Tayana Larissa. Ella es una escritora paraguaya que está viviendo actualmente en los Estados Unidos, me parece que en Nueva York, y nos va a contar sobre sus novelas, sus trabajos, toda su obra literaria, ¿sí? Tayana, gracias por estar con nosotros a la hora. Y cuéntanos sobre tu novela. ¿Cuál fue la primera que sacaste? ¿En qué año? ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Adelante. Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir contigo, Roger, con tu audiencia. Y bueno, mi primera novela se llama Sin laureles sobre sus tumbas y es una novela de ficción histórica basada en un episodio de la Guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza duró casi 5 años y es hacia el final de la guerra donde comienza mi novela, que sería en 1868 ya, cuando Paraguay, para dar un poquito de historia a la audiencia, Paraguay estuvo en una guerra muy grande en contra de Brasil, Argentina y Uruguay. Por eso se llama la Triple Alianza. Y fueron años difíciles y principalmente ya los últimos años fueron más que difíciles y sobre eso se trata la novela. Ujú. ¿En qué año la sacaste? Fue en el 2020 durante la pandemia. 2020, ya, muy bien. ¿Esta novela de cuántas páginas es? Y déjame pensar, eran más de 200, pero no sé si eran 217 o 247, no recuerdo con exactitud la versión impresa y no la tengo a mano. ¿Con qué editorial has sacado? ¿En qué forma lo estás distribuyendo? ¿Cómo lo consiguen? ¿En qué lugares está para comprarlo o Sí, comprarla? sí, sí. Está disponible en versión impresa mediante la editorial Intercontinental de Asunción de Paraguay y también en Amazon, en Kindle y también en la versión audiolibro en Audible. Ya, muy bien. Muy bien. Sin laureles sobre sus tumbas. Entonces no la tienes ahí, pero tal vez tengas un poco del texto para que nos leas un poquitito. Podría buscar, suerte que tengo acá la laptop a mano, podría buscar ¿Ya? Mientras eso yo voy un poniendo libro. acá información. ¿Sí? Sí. Claro, claro. Mira, acá está justo laureles sobre sus tumbas. Ahí dice Ujú. Criterio Ediciones. Esa es la editorial, ¿no? Sí, la editorial es Intercontinental y salió bajo el sello de Criterio Ediciones. Ya. Ay, yo estoy buscando mal. Un segundo. Eh, Que ah, ya mi- lo tengo. Se está ya. abriendo el PDF. Sí. Eso Mientras, que estamos viendo ahora es un cuento histórico. es otra noticia. Después, sí, me habían invitado para antologías de guerra, antologías históricas y siempre estoy colaborando con algún cuento de Ya. ese género. Muy Ok, bien. tenemos, voy a leer un poquito del capítulo 1, unos 2 párrafos, ¿te parece? Sí, está bien, está bien. Ok, un segundito, ya voy a llegar al capítulo 1. Bueno, capítulo 1, Humaitá, julio 1868. El orgulloso coronel Paulino Alem, vestido con sus decadentes y descoloridas prendas militares, iba ignorando rotundamente su jocosa apariencia mientras caminaba impaciente, de un lado a otro, frente a la puerta de su despacho durante aquella fría noche de julio. Aquel pequeño espacio con paredes de barro que el coronel utilizaba para realizar sus gestiones de guerra se encontraba en el centro de uno de los principales cuarteles de la fortaleza de Humaitá y a pesar de su importancia simbólica, la sencillez de su interior delataba la última realidad del Estado paraguayo. Son los primeros 2 párrafos. ¿Puedo continuar? Muy bien, sí. Luego de, Dentro del...
No, sigue, sigue. Creo que iba a salir un poquito más. Sí, sí, solamente para cerrar la primera página. Dice, dentro del mismo se apreciaba una mesa de madera, quizás construida a prisas, con un tarro de tinta, una vela a medias, además de algunos pergaminos, y a un lado de la misma su triste acompañante, la solitaria silla de suela que hacía vacilar a cualquiera que quisiera sentarse en ella. La guerra de la Triple Alianza, en la cual Brasil, Argentina y Uruguay se unieron con la misión de destruir al Paraguay, estaba en plena marcha y corría el cuarto año devastador de la misma cuando el coronel Paulino Alén redactó un nuevo mensaje dirigido al presidente y mariscal del Ejército de la República del Paraguay, Francisco Solano López. Ya, sí, muy bien, excelente. Luego de esta novela, Sin laureles sobre sus tumbas, ¿qué vino? ¿Qué trabajo, qué libro? Em, el segundo trabajo, el segundo proyecto fue una colección de cuentos de guerra que se llamó La sombra de nuestros muertos. Y escribí un cuento que se llama El Círculo, que es sobre una mujer que huye del campamento de guerra y le pasan muchas cosas. No sé por dónde empezar, todo lo que ella pasa. Pasa por momentos difíciles. Ya estaba la guerra, pero a pesar de eso fue casi violada, pudo escapar, pudo huir, pero se encontró con más problemas por el camino. Pero al final sobrevive y cuenta su historia, que es muy interesante. Ya. Ese libro es una antología, son varios autores ahí me parece, ¿no? Son 10 autores y fuimos convocados para esa antología que son grandes escritores y todos colaboraron con cuentos maravillosos. Fue para mí muy especial participar de esa edición y eso fue en el 2021. 2021. ¿Cómo se llamaba tu cuento? El Círculo. El Circo. Y lo tendrás por ahí un poquitito para que nos leas un poquito del círculo. Les puedo leer un poquitito del Círculo, voy a buscar. Sí. Un segundo. Claro, yo he visto por acá ese libro, pero no, como dices, un compendio de varios cuentos, ¿no? De repente Sí, son varios autores y no tiene como una versión digital. no, Bueno, aquí está. El Círculo. Una anciana doblada por la vida y con la respiración dificultosa, tomaba bocanadas de aire, apoyada en su bastón antes de seguir avanzando hacia la cima, a través de un sendero que, marcado por los feligreses, moría en las puertas de la iglesia de Villa Devoto, cuyas paredes estaban revestidas de piedras antiquísimas sobre las que descansaban pesadamente las enormes vigas de madera que sostenían el templo. Caía una llovizna de otoño que conspiraba con el silencio para subyugar las calles de una profunda soledad, mientras la tarde moría lentamente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el año 1959. Ella se dirigió sin miedo al confesionario, se arrodilló con mucho esfuerzo y se santiguó serena, esperando la señal para librarse de la carga de su conciencia, sobre un joven que parecía incómodo con la sotana almidonada que estrenaba ese día. Ave María Purísima, dijo él, dócilmente luego de acercarse a la ventanilla que dejaba pasar por pequeños rayos luminosos de las velas encendidas. Sin pecado concebido, respondió ella con la voz que se perdió en la inmensidad de los profundos recovecos de la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa? Preguntó él, con el típico acento de la región. Ella sonrió para sí misma, con la satisfacción de haber guardado tan bien su secreto por casi 100 años, a veces hasta saboreándose logró más de la cuenta. Hace 2 meses, padre, aunque lo que lo vengo a contarle es mi última confesión, porque ya lo he visto, ¿sabe usted? El joven no comprendió, frunció el ceño y se limitó a guardar silencio en tanto ella prosiguió. Estos últimos días se reúnen al pie de mi cama, me observan en silencio. Sé que la única razón que me impide reunirme con ellos es el peso de mi secreto. ¿Tiene tiempo? Claro, estoy aquí para escucharla, aseguró el padre. Cumplí con mi última penitencia, pero durante mucho tiempo callé el más grave de los pecados que he cometido, y no lo hice por ignorancia o olvido, sino con toda premeditación.
y hasta hoy ese gran secreto es el ancla que me sujeta a este mundo. Y continúa. Sí, está interesante. Mira, este es el libro que me estás hablando, la otra epopeya. Esa es otra antología de guerra, pero esta es sobre la guerra del Chaco, que es sobre la guerra de Paraguay y Bolivia. Ya, la Triple Alianza. Ya, no le La encuentro. Triple Alianza fue, sí, fue una de las primeras guerras y esta ya fue en 1945, Ya. 47, fue 45. Después de esa antología de la Triple Alianza, ¿cuál vino? Después creo que ya perdí la cuenta, participé en unas cuantas. El orden exacto no recuerdo, pero creo que es la que estamos viendo, que es la escritoras paraguayas asociadas Memoria. y fue una colaboración, sí, memorias y escritos de verano. Y participé en esta antología con un cuento que se llama Atrapados. Ahí está, Atrapados. Que se Atrapado. trata sobre almas en pena atrapadas en este mundo. Ah, No, no es un cuento de guerra. ya. ¿Lo tendrás? ¿Lo tienes ahí por si acaso? Sí, sí, sí. Un segundito. Ya. Suerte que tengo todo en una carpeta. ¿Por qué se te ocurrió escribir sobre almas? Siempre quise, desde pequeña fui muy admiradora del trabajo de Edgar Allan Poe. Creo que fue una de las primeras cosas que mi papá me leía cuando él nos leía cuentos antes de dormir. Y empezamos por las mil y una noches, pero fuimos escalando a Edgar Allan Poe, Lovecraft y todo lo que sea el género de terror. Y siempre quise escribir algo parecido. Siempre quise. Ahora que me sale otra cosa, pero bueno, un día manejando le vi a una chica cerca de un puente, parecía que estaba esperando algo y se me ocurrió la idea. Segundo que ya encontré, estoy abriendo, Ya. atrapada. Así comienza, te leo, este es largo, te leo unos cuantos párrafos. La chica esperaba recostada en la baranda al final de un puente sobre la carretera, abrigada en las sombras de un árbol que crecía a la deriva. Amenazaba con arrojarse al vacío en cualquier momento. Mientras sus pies corrían las aguas turbias que acarreaban la roña y mierda de una desconsiderada ciudad que, lejos de sentir vergüenza, insistía con tiznar aún más su entorno. La muchacha observaba inquieta su reloj, arrojando miradas sospechosas hacia los vehículos que disminuían la velocidad tratando de curiosear al paso sobre su inusitada presencia, aunque algunos conductores ya la habían visto por allí un par de veces y podían hasta describir su apariencia vagamente. La hora de su aparición era siempre alrededor de la puesta del sol, cuando los rayos eran demasiado débiles para pormenorizar sus facciones, pero no así su juvenil apariencia. Parte de su rostro estaba cubierto por una larga cabellera oscura y acostumbraba a llevar un atuendo acorde a su edad, camiseta azul, pantalones oscuros y zapatos deportivos, siempre a la espera de algo o alguien. Sumergida en el mundo, absorta de sus cavilaciones, ajena a cualquier intento de persuasión, clavando la mirada al suelo sin levantarla por ninguna razón. Una brisa vesperal traía consigo el aliento húmedo de la tempestad que se aproximaba, y de repente su inquebrantable Dios mío, ensimismamiento fue quebrado por una voz que le llamó diciendo, Lucía. Era un joven que bajó la ventanilla del auto para llamar su atención. Ya había pasado un buen tiempo desde que inició su larga espera aquella tarde, y ese grito fue lo único que la desenmarañó de su letargo y la obligó a enfocar sus ojos hacia el conductor. Ella lo contempló confundida por unos segundos, pero el joven borró esa expresión de su rostro diciéndole, Dani no pudo venir antes, pero yo puedo llevarte hasta tu casa. Soy Pedro, resaltó él, un poco avergonzado de tener que levantar la voz para rebasar los bocinazos de los demás vehículos que se iban acumulando detrás del suyo. Y continúa. Ya, sí, sí. El género de terror es así, ¿no? Bien, bien, te deja así pensando, ¿no? Los muertos. Ujú. Ya, vamos, después de este libro, por acá he encontrado otro, no sé si, ¿cuál es el que vino después de este librito? No sé si, Creo que acá, fue, El legado de eso mis... es un cuento,
El legado de mi sangre, que es también un cuento histórico que está en la última antología que no está en mi página, ¿Cómo se llama? pero fue una antología que salió, se llama EPA, EPA, 25 años escribiendo juntas, y fue una edición aniversario para celebrar el aniversario de las escritoras paraguayas asociadas. Y el cuento que entró ahí fue El legado de mi sangre. El legado. El de la otra epopeya se llama Percepción y es un cuento se trata sobre un soldado que se enamoró de un fotógrafo. Y hace poco uno de los autores me comentó que el libro no llegó a entrar a una de las escuelas porque justamente ser del género gay o no sé, no les pareció acorde que los niños, no los niños, sino la gente ya del colegio pueda tener acceso a ese tipo de material. Medio que me quedé resentida por eso, porque vamos, estamos en el 2023 y ellos existen, ellos son humanos, sienten, se enamoran, odian, sufren como nosotros y no somos Ese, iguales. El amor es amor. ese cuento que tienes acá en este libro, la otra epopeya, lo tendrás por ahí, de repente nos puedes leer un poquito. Sí, sí, percepción se llama. ¿En qué año salió Entonces, la otra epopeya? eso salió en el 2022 o 2023, creo. Vamos a ver. Creo que tengo en LinkedIn. Bueno, percepción. Comienza así. Descalza en el pasillo de su casa, parecía disfrutar absorbiendo el calor que despedía el piso de piedra a esas horas de la noche. Vestida con un sencillo pero delicado camisón de algodón blanco y recostada en uno de los tantos pilares del zaguán, ella se dejaba seducir por las irresistibles caricias de la brisa, que en verdad eran para los helechos y llegaban desde el jazminero. ¿Y esto? Pregunté a mi tía Delfina, levantando un álbum de fotografías antiguas que yo traía en la mano. Ella de espaldas no se inmutó siquiera, ni tampoco intentó formular respuesta alguna. Parecía como permanecía con una inerte mirada lejana, perdida en sus cavilaciones. El apasionado y bullicioso himno de los grillos repentinamente fue sofocado por unos segundos, gracias al achaque de tos que la aquejaba despiadadamente. Mientras tanto, ella tan solo me hizo unas señas para saber si traía cigarrillos conmigo, y de hecho que los tenía en uno de mis bolsillos, junto a un encendedor que disfrutaba atormentarme con sus mezquinas chispas en selectas circunstancias de la vida. Mi tía acomodó uno de los cigarrillos entre sus filosos labios y tomó otro para colocárselo detrás de la oreja, sin rubores ni ceremonias para simular permiso, mucho menos excusas. Era una de esas mujeres que podría ser leída sin portada, prólogo e introducción. Intensa, sin negarse a sí misma el placer de saborear el efecto que producía su presencia, que combinaba de manera armoniosa con su potente voz y seguridad. Tal vez su envidiable autoestima se formó con la edad, es decir, que la adquirió por el camino, sobreviviendo en la absoluta soledad, apartada de todos en su venerada Kikuo, hasta donde llegué a visitarla desde la capital. Tía, le dije luego de iluminar su rostro con el fuego de mi encendedor que presurosamente a la primera relumbró en chispas. Raramente no me había avergonzado esta vez como lo hacía usualmente. Lo más probable es que también le temía, y es que ella imponía respeto. ¿Por qué dejaste este álbum encima de mi valija? Repetí más una vez. Y puedo seguir, pero Ahí así está, comienza el cuento. claro, sí. En ese cuento, tú tocas el tema. ¿Hay escenas fuertes en ese cuento o solamente es... eh, No, no hay ninguna escena en específica, sino la tía guarda el secreto. Ella es la hermana del soldado que se enamoró de un fotógrafo extranjero. Y todos fallecieron y ella está a punto de fallecer y decide contarle la historia al hijo del soldado, que su papá se llevó a la tumba el secreto de un amor que no pudo ser vivido porque no iba a ser comprendido en ese entonces por la sociedad. Y aún en el 2023 ni siquiera pueden ser comprendidas en formato cuento. después de la otra epopeya,
¿Qué es qué libro sacaste? No tengo otra novela, pero sí antologías. A la otra epopeya le siguió esta antología que te había mencionado que se llama 25 años escribiendo juntas de EPA. Y fue ahí donde presenté un cuento histórico que se llama El legado de mi sangre, que se basa en la vida del Capitán Vado, que fue un héroe de la guerra de la Triple Alianza, que era calificado como un ser casi mitológico por el enemigo, por los aliados, que hasta le temían bastante, decían, wow, el Capitán Vado. Entonces hay una leyenda que dice que, perdón, que cuando él fue capturado y estaba herido, muchos de ellos querían guardar su sangre como amuleto por su valentía. Entonces el cuento se basa en esos últimos instantes donde él es capturado y donde justamente intentan guardar su sangre como amuleto y él le dice que no sean tontos, que la sangre de un valiente nunca puede ser amuleto de cobardes. Ujú. Muy bien, buena frase, ¿no? Eh, a ver, entonces, ahí en esa antología ya participaste con un cuento, me dicen, ¿no? Ese cuento del héroe, ¿no? Eh, Sí, ya. ¿Qué extensión tenía ese cuento del héroe que nos acabas de decir? ese es uno de los cuentos más cortos. Perdón, porque me estoy acordando de otro cuento entre que te estoy hablando, pero cada vez que hay un llamado para participar en una antología, siempre te ponen obviamente el límite de caracteres, de párrafos, y soy una de las que más se pasa. Ya, ya. Porque no, es un arte contar una historia, perdón, contarla bien y en tan pocos párrafos. No poseo ese don, me tomo el tiempo. Hay una antología de la cual, Memorias y Otoño, Memorias de Otoño-Invierno se llama una, en la cual participé con otro cuento histórico también basado en la época colonial de Paraguay. Hay unos hermanos ingleses que recorrieron Paraguay antes de que el dictador supremo, no, sí, antes de que, luego de la independencia, pero antes que se instale la dictadura suprema del doctor Francia. Estos hermanos ingleses eran como aventureros y uno de ellos llegó hasta Paraguay y él enviaba cartas a su hermano a Inglaterra contándole cómo era la vida en Paraguay. En una de esas, él le cuenta que le conoció a una mujer que tenía muchísimo dinero, que lo hospedó a él, lo trató muy bien y la mujer al final se enamora de él y él la tuvo que rechazar. Y mi cuento se no quiero contar el final, pero si quieren leer el cuento está en mi website, que creo que tiene como un final de Condorito, donde Condorito sale volando con la silla así. Plop. Ya. A ver, ¿qué es lo que sigue después de esto, de lo que me has contado? Eh, ¿Alguna sí, novela? y luego de ese surge el legado de mi sangre, de cual ya hablamos. Y entre otras cosas que hago es cada 3 meses publicamos una revista con otros autores paraguayos, una revista literaria, donde hablamos de libros paraguayos, hacemos entrevistas a otros actores, a autores, ponemos poesía, tenemos artículos de historia. Es muy interesante lo que hacemos porque es una colaboración. La revista de distribución gratuita es parte de la sociedad Parnasos que formamos con otros escritores y se llama La Gaceta Parnasos. Y solamente lleva una edición digital, no tenemos versión impresa aún, pero no puedo decir, al principio hacíamos todos los meses, el primer año, en el 2020, pero ahora estamos haciendo cada 3 meses para tener tiempo necesario de reunir buen material, de editar, de corregir, y la verdad que es para sobresaltar el trabajo cultural y literario de los paraguayos. ¿Mm? Aquí a ver, en esta imagen que tenemos acá, ¿me podrías contar algo? Eso fue un debate histórico que hicimos entre historiadores y escritores. Pero no fue más un debate, sino fue un intercambio de ideas hasta qué punto pueden ir los autores y tomarse ciertas licencias literarias,
en qué punto uno puede desviarse de la historia. O fue un intercambio muy interesante de ideas durante la pandemia. Estuvo muy lindo. En realidad que no hubo, al principio la idea era como un debate, pero al final fue algo tan amistoso que todos aprendimos de uno del otro. Fue una experiencia muy linda. ¿Todos son paraguayos? Todos son paraguayos. Hace poco hicimos uno con un profesor americano que se llama Thomas Wickham. Él es un profesor de historia de Texas, pero creo que ya tiene como 5 o 6 libros publicados sobre la guerra de la Triple Alianza. Se volvió como un experto y siempre viaja a Paraguay, forma parte de la sociedad de historiadores y al final nos hicimos como amigos de tanta consulta que intercambiamos por correo y justamente lo invitamos a él. Él quería tener una tertulia literaria histórica, invitamos a otros historiadores y conversamos de lo mismo, sobre la historia, el revisionismo, las licencias literarias, y estuvo muy interesante, tuvimos muchas vistas también. Muy bien, vamos a ver si encontramos. Bueno, eh, Esa es mi hija. ¿piensas, piensas escribir alguna novela? Estoy trabajando en mi segunda novela, me puse muy ambiciosa porque quiero abarcar más parte, más historia de más personajes, entonces lleva el proceso de búsqueda de información y Vas- entre consultar libros de los que tenemos en Paraguay, los que tenemos fuera de Paraguay, hasta que se pierde un poco de tiempo, vamos a decir, pero se aprende, vale la pena. Y a la hora de escribir la historia, cuesta de repente bajar los libros de historia y decir, bueno, ahora yo voy a contar la historia de la historia. Y en ese proceso estoy, ya tengo el primer borrador, ya lo he corregido, mandé corregir con un corrector historiador y ya lo tengo de vuelta y lo estoy reescribiendo, rellenando. Dije que quería terminarlo para fin de año, no fue posible y vamos a ver si durante el transcurso del año puedo hacerlo. Va a ser una novela histórica. Nuevamente una novela histórica. Dije que ya no iba a escribir más sobre la guerra, pero algo más voy a decir sobre la guerra. Ya me retiro del subject. Después ya sí voy a escribir cuentos de terror, voy a intentarlo. Y bueno, aparte de la novela histórica que vas a hacer, quizás alguna novela diferente, no sé, de otro género, terror, fantasía. Tengo, tengo pensado, me gustan mucho los thrillers psicológicos. Y empecé a escribir una que también se quedó a la mitad. Incluso escribí la última escena y todo, pero ya me falta el relleno. Tengo que estructurarla mejor. Pero dejé esa para dedicarme a, a full, vamos a decir, completamente a la novela histórica que ya está casi lista en comparación al thriller psicológico. Por eso es mi plan. Esa novela histórica, ¿para cuándo más o menos la terminas? Yo creo que me falta como unos 3 a 6 meses entre pulir el texto y reescribir. Ahora, justamente antes de entrar contigo, estaba reescribiendo otro capítulo, porque lo que pasa es como un rompecabezas, moves una piecita aquí y tenés que volver 2 o 3 capítulos para asegurarte de que tenés que cambiar ahí también y tenés que tomar notas, comparar notas que ya tenés con las nuevas y Eh, tiene su proceso. esa novela, más o menos, ¿de qué volumen va a ser? ¿Cuántas páginas? ¿Cuán largo? Creo que va a ser más larga que Sin Laureles. De hecho, ya es más larga que Sin Laureles. Más largo. 300 páginas, imagino yo. Te estoy hablando en Word. Ahora, una vez que vaya a la imprenta, no sé en cuántas páginas quedaría. Depende del tamaño. ¿Vas a sacarla con la misma editorial o va a ser otra? ¿La vas a poner en Eh, Amazon? no tengo un contrato formal con ellos, pero siempre estoy en contacto con mi editor. Justamente la semana pasada él me preguntó cómo estoy, cómo está yendo el trabajo. Así que yo tengo planes de una vez terminar el manuscrito, ofrecerle a él que le dé una mirada si le está interesado y si no, obviamente voy a buscar otra editorial. Pero ojalá que pueda volver a trabajar con ellos. Todo lo que me has contado sobre tus libros, ¿eso está en Amazon? ¿Todas las novelas, todos los escritos? No, solamente mi novela está en Amazon.
El resto de las antologías, lastimosamente, siempre yo soy una partidaria porque justamente no vivo en Paraguay, siempre digo, por favor, vamos a digitalizar, por favor, para que yo pueda ver y comprar y leer y ofrecer también lo que yo hago junto a los otros colegas. Así que ninguna de las antologías está digitalizada, lastimosamente, pero mi libro sí está en versión digital y en versión audiolibro. Audiolibro. Ya. ¿En papel también o? En papel por Amazon no se puede pedir, solamente se puede comprar de Asunción de Paraguay, de la editorial. Por eso que yo no tengo ningún ejemplar conmigo. Tenía, pero regalé, vendí, envié y justamente mi mamá está por Paraguay en estos días, me va a traer otro ejemplar. Ajá. Dime, ahí en Paraguay, de los escritores actuales, ¿cuál te llama la atención? ¿O cuál es? ¿Cuál me llama la atención? Son varios. Hay varios colegas a los cuales admiro y no solo admiro, sino soy fan de leer sus trabajos. Justamente estaba leyendo también a otra paraguaya que se llama, su nombre, su seudónimo, ella escribe como Charlize Clark, pero es una autora que arrasa en Amazon, que tiene varias novelas. Creo que esta es la séptima, octava novela. Ella escribe novelas históricas, románticas, que son adictivas. Ella Eh, no sé si lo has sí visto, pero tendría. yo a Charlize Clark la he entrevistado. ¿Hablaste con Charlize? Bueno, Sí. le adoro a Charlize y estoy leyendo. Creo que publicó la semana pasada ella una novela nueva, envió el link y yo estoy adicta a su novela ahora. No puedo dejar de leer. Ella en relación a mujeres, después tenemos también entre los hombres justamente un colega que se llama Eder Acosta Santa Cruz, que estuvo conmigo en otras antologías. Él tiene un talento increíble para escribir historias de terror, Ah, mezclando el folclore paraguayo y los mitos paraguayos. ya. Y Dios mío, él va a lanzar su antología de cuentos, su propia antología de cuentos, después de Semana Santa, me dijo. Entonces, estoy súper alerta también. Tenemos a Ricardo Luc, también muy talentoso, Marco Augusto Ferreira, Liliana Aliente, que hace la revista conmigo, que escribe en guaraní. Tenemos muchos jóvenes, y eso es lo que son jóvenes. Yo no soy joven, pero ellos son jóvenes y muy talentosos, así que esta generación que se viene definitivamente va a elevar la literatura paraguaya. Usted es bastante joven. En comparación con ellos, la mayoría son, Marco Augusto, por ejemplo, tiene menos de 30, todos tienen menos de 40. Creo que yo soy la única que tiene más de 40. Ya. Bueno, a ver, todavía nos están quedando 6 minutos, así es que, a ver, acá de memorias y escritos, tal vez nos pueda leer algún poema, ¿lo tendrás? Yo no tengo el libro conmigo nuevamente, pero Ah, de memorias escrito depende. En esa antología fue la que estoy viendo ahora, es la de terror. Después te puedo leer un poquito de Juana y John, que fue a lo que ver, no te leí aún, que forma parte de memorias y escritos de otoño. Un a ver. segundito, voy a mirar. Y está también en mi website, si por ahí no encuentro aquí. Creo que voy a tener que irme a mi propio website para leer el cuento. Sí, tenemos, Porque lo que pasó fue, tenemos tiempo, ¿cómo? tenemos tiempo. Ok, estoy entrando. Si mi internet es rápida. Pero fue un cuento que justamente no pudo entrar en su totalidad en la versión impresa. Entonces quedó un poco, un teaser, como dicen en la versión impresa y el resto online. Así que te puedo leer los primeros dos párrafos si tenemos tiempo. Claro. Querida Juana, comienza así. Le ruego tenga la amabilidad de proveer hospedaje de parte mía al señor John Parrish en su amplia y hermosa finca, tan solo por unos meses. Hace tiempo, ya que él mismo ha emprendido la búsqueda de una casa de campo y sé que estaría cómodo en un lugar como el suyo, más aún contando con una anfitriona como vuestra merced.
Su nombre es reconocido y respetado por todos, y él, un ilustre inglés, trabajador y comerciante tal como usted. Y firma Comandante Lacedar. Y ahora ella comienza a hablar y dice, al principio no podía dejar de pensar en lo que dirían de mí si un hombre de su edad se hospedara dentro del mismo perímetro siquiera de la finca de una mujer casta, honorable y por sobre todas las cualidades disponible como yo. Sin embargo, ¿quién podría negarse a una petición del poderoso padrino? Su aplicante, su suplicante pedido despertó mi compasión y me pregunté, ¿qué dirían en el pueblo si negara hospitalidad a un forastero? ¿Quién sería capaz de agraviar al comandante Lacedar de semejante manera? ¿Acaso una mujer de buena familia, bondadosa e íntegra como yo? Pues no, yo no lo avergonzaría. Aquel extranjero y sus pertenencias llegaron poco tiempo después, luego de un par de días. Al momento de conocerlo no imaginaba que podría llegar a amar, mas así fue desde el primer instante que lo vi seducido por mis tierras, aquella primavera de 1812, en el que se acercó y tomando mi mano como un digno caballero de leyendas, procedió a besarla con delicadeza y se introdujo con un nombre que envolvió mis sentidos tal como si fuera un hechizo. Y continúa. Ya, ha empezado bien la historia. Eh, Ujú. Cuéntame un poquito sobre esto. Charla con los novelistas. Esa fue una de las primeras charlas que también hicimos durante la pandemia. Justamente ellos sí son, uno de ellos fue el que te hablé, que va a publicar su novela histórica, perdón, su antología de terror, de cuentos de terror. Y Marco Augusto, también un colega que trabajamos de cerca, escribimos una obra de teatro juntos en inglés. Vamos a ver si este año podremos publicarla. Está lista, está pasando por corrección en estos instantes, pero él es un joven también muy talentoso que también escribe, los tres escribimos géneros ficción histórica basada en la Guerra de la Triple Alianza y él obtuvo varios premios, incluso ganó como la mejor novela del año, una novela que él escribió el año pasado. Si tenés la oportunidad de hablar con él, sería genial. Y bueno, esa vez fuimos entrevistados por un locutor de radio que quería saber cómo así personas jóvenes, vamos a decir nuevamente, entré ahí en esa categoría por la foto, pero cómo despierta el interés en la juventud hoy en día la historia. Hay un movimiento de historiadores, hay una serie de historiadores que tienen su cuenta en Twitter o en TikTok y hacen como cosas sobre la historia que realmente están despertando el interés de los jóvenes. Entre tanta tecnología y tanto barullo, hay mucha gente que se está interesando y valorando más la historia paraguaya y eso es genial y eso es lo que el locutor quería resaltar reuniéndonos y hablando con nosotros sobre nuestras novelas y las inspiraciones detrás de ellas. Mm. ¿Cómo es allá en el Paraguay el tema esto de la ayuda a los escritores? ¿Reciben ayuda del gobierno? ¿Algún tipo de ayuda? Yo sé que hay un programa que se llama Fondec, del cual no estoy muy bien informada, pero es una ayuda que el gobierno da a los artistas y autores y de acuerdo de cómo esté tu proyecto estructurado y bien planado, a alguien se le destina el dinero, pero yo sé que la mayoría de los autores tienen que pagar su publicación, tienen que pagar su impresión y prácticamente se le paga en libros, a veces se le da un poco de lo que se imprime y ellos tienen que vender y cubrir sus gastos. Nos queda menos de un minuto, ya prácticamente se va a cortar la comunicación. Gracias por haber estado dando la información, hablando sobre tus libros, los poemas, los cuentos, tu nueva obra, ¿no?, histórica que vas a sacar. Espero hacer un nuevo contacto más adelante y gracias por todo. ¿Algún dato que nos quieras dar? Nos quedan 10 segundos. Gracias por la invitación. Cualquier información en mi página web www.tayanalariza.com. Gracias. Sí, ya, de nada. Vamos a ir pasando por acá, a ver, en cualquier momento se va cortando. La otra epopeya Ok,